Buen día, somos el equipo 2 y vamos a comparar nuestros resultados acerca del reto de refrigeración pasiva. La refrigeración es el medio por el cual existe una disminución de temperatura para un cuerpo expuesto a un fluido o elemento disipador, con el objetivo de transferir energía en forma de calor para lograr un enfriamiento en superficies o fluidos que requieren mantener un control de temperatura. La refrigeración pasiva actúa directamente sobre el desplazamiento térmico mediante la diferencia de presiones o mediante la dinámica de líquidos o gases refrigerantes. En este reto vamos a aplicar la refrigeración pasiva y obtenemos los valores sobre la conductividad para hacer un contraste. La entalpía es el calor absorbido en el tiempo. Teniéndose en cuenta, para encontrar el valor de K, que es la conductividad térmica, aplicamos estas fórmulas. Entonces, como la conductividad térmica de un fluido es igual a K por el área, por la diferencia de temperaturas entre el grosor, y teniendo en cuenta que eso es lo mismo al calor entre el tiempo, despejamos y tenemos que K es igual al calor por el grosor entre el tiempo por el área por la diferencia de temperaturas. Y pues el calor es igual a la masa por el grosor por el calor latente de fusión y lo dividimos entre el tiempo por el área por la diferencia de temperaturas. Y como la masa no es constante, hay una razón, entonces derivamos el tiempo respecto a la masa y lo multiplicamos por el grosor, por el calor latente de fusión, entre el área por la diferencia de temperaturas. Y para realizar el experimento se necesitan los siguientes materiales. Una caja construida de espuma de poliestireno. El lado 1 era de 25 a 23 centímetros, el segundo era de 18.5 a 23, la base es de 21.7 a 14.9 y el área de la tapa sellado en contacto con el sistema es de 21.7 a 14.9. También necesitamos un multímetro, termopar, balanza, hielo de 5 kilos, agua de 5 litros y un cronómetro o instrumento para medir el tiempo transcurrido. Como primer paso, se introduce el agua, los 5 litros y los 5 kilos de hielo sobre la hielera con las dimensiones previamente mencionadas. Después de 30 minutos, se retira el hielo y se mide para determinar la diferencia de masas durante el intervalo de tiempo. Posteriormente, se mide la temperatura al interior de la hielera y en el exterior para determinar su conductividad y la diferencia de temperaturas. Perfecto. Ahora, partiendo de la idea que como la razón de cambio de la masa en el tiempo no es un valor fijo, sino que tenemos que calcularlo a través de los valores de masa y tiempo que estuvimos calculando con el experimento, para determinar esa razón de cambio se utilizaron las ecuaciones de regresión lineal, que básicamente, como se puede observar aquí, es la masa o el coeficiente de la masa multiplicado por la sumatoria del tiempo al cuadrado, más la masa inicial por la sumatoria del tiempo, más, bueno, que sería igual a la sumatoria de la masa, de los productos de la masa por el tiempo. Y es también simplificado, pues, la masa de la sumatoria del tiempo más la masa inicial por el número de datos que tenemos o el número de pruebas que realizamos, y también eso es igual a la sumatoria de las masas. Según el método de Gauss, podemos utilizar estas ecuaciones simplificadas y introducirlas dentro de una matriz. Esta matriz utiliza a las sumatorias que ya hemos mencionado. En el primer cuadrante se puede ver que es la sumatoria de los tiempos al cuadrado, después la sumatoria del tiempo, en el segundo renglón es la sumatoria del tiempo y después es el número de pruebas que realizamos. Eso es multiplicado por los coeficientes. M en este caso es la masa, bueno, sería la razón de cambio, y M0 es la masa inicial con la que se empezó el experimento. Eso va a ser igual a la sumatoria de los productos de las masas por el tiempo y también en el segundo renglón a la sumatoria de las masas. Utilizando estas matrices se va a utilizar el método de Gauss, que calcula esos coeficientes de M y M0 a través de la multiplicación de esos coeficientes que están en el lado resultante de la ecuación multiplicado por la inversa de la primera matriz. Siguiente, por favor. Ahora, para realizar esto dentro de MATLAB, lo que utilizamos para primero importar los datos, como se puede ver en la primera línea de código, es utilizar la variable datos y esta igualarla a el comando import data. ¿A qué nos ayuda esto? Nos ayuda a poder meter un archivo de Excel que tiene todos los datos que registramos a lo largo de la medición de la masa y el tiempo y meterlos dentro de una matriz.
Después esto se va a igualar, bueno, después con la variable t que está en el cuarto renglón del código, se hace una nueva matriz que utiliza la primera o los datos dentro de la primera llamada datos, y lo que nos dice básicamente es que queremos todos los renglones de la primera columna, es decir, los valores del tiempo. Siguiente renglón es igual, solamente que con la masa, utilizando nuevamente a los datos de la primera importación del archivo y diciendo que queremos todos los renglones, pero de la segunda columna, es decir, los que corresponden a los valores de masa que calculamos experimentalmente. Después de la primera matriz se utiliza el comando de t con un punto, ya que queremos cada valor puntual, elevado al cuadrado. Y después también está la nueva matriz que va a ser t por m, también puntual cada valor, para que nos dé los productos de masa por tiempo. Y al final se establece cuántas pruebas hicimos. En este primer experimento fueron 34 pruebas. Y después de cada uno de estos, de esas 4 matrices que hemos realizado, se realiza la suma de todos los valores dentro de la matriz con el comando sum. Se mete la variable que queremos o la matriz correspondiente, que en este caso el primero es con el tiempo, y se suman todos con el comando all. Pasa lo mismo con la variable m o la matriz que representada por la m, también se suman todos los datos dentro de esa matriz, después es la suma de todos los tiempos al cuadrado y finalmente la suma de todos los productos. Después de esto, todas estas sumatorias, como se mostró al inicio en las ecuaciones de Gauss, son introducidas dentro de una nueva matriz. Primero está la sumatoria de los tiempos al cuadrado, después está la sumatoria del tiempo nada más. En el siguiente renglón está la sumatoria del tiempo y después en la siguiente columna, en el segundo renglón, está el número de pruebas. Después se encuentra la matriz de los valores, que está en el otro lado de la ecuación, y es la sumatoria de los productos del tiempo por la masa, y después en el siguiente renglón la sumatoria de las masas. Para realizar el método de Gauss, que se realiza a través de la multiplicación de la inversa por esas coeficientes o esas constantes, se multiplica o se utiliza el comando inv, que es la inversa de la matriz A, donde están las primeras sumatorias, y se multiplica por los valores de la segunda matriz. Como se puede ver, aquí ya tenemos en el lado derecho de nuestra pantalla el valor que obtuvimos de m, de esa nueva matriz que se generó, pues es el renglón 1, columna 1, que corresponde a m, que es de menos 0.0023. Ahora, esto está en kilogramos por minuto, así que como se puede ver, ya cuando establecimos la ecuación, lo dividimos entre 60 para que fuera segundos y da menos 3.8 por 10 a la menos 5 de kilogramos sobre segundo. Y después la masa inicial que podríamos establecer ahí sería de 2.9 según las ecuaciones obtenidas. ¿Qué podemos observar de la gráfica que realizamos con nuestros datos? Primeramente que tenemos un despunte bastante abrupto al inicio, y esto puede deberse a que no tuvimos el cuidado de medir justamente cuando el sistema estaba en cero el inicio del tiempo. Y después de esta pequeña diferencia tan notoria de las masas, se puede ver que se sigue una tendencia lineal de decrecimiento, aunque tiene ciertas fluctuaciones debido a errores sistemáticos también al medir las masas. Siguiente, por favor. Ahora, con los datos ya obtenidos de la masa, o que en este caso la m era la razón de cambio de la masa en el tiempo, para obtener la conductividad siguiendo la primera ecuación que estableció mi compañero, tenemos que sustituir, como habíamos dicho, al valor que obtuvimos de la pendiente entre 60 para que esté dentro de las medidas del Sistema Internacional de Unidades, y después esto multiplicarlo dentro de la ecuación de la siguiente forma. Está el grosor, que es L, dividido entre la multiplicación del área por la diferencia de temperaturas. En el caso del primer experimento se mantuvo constante, era 0 y afuera estuvo en los rangos de 14 a 15, así que obtuvimos una diferencia de temperatura promedio de 14. Todo esto multiplicado por el calor latente de fusión, que son 344, y después esto multiplicado por esa razón de cambio que obtuvimos ya convertida al Sistema Internacional de Unidades, que nuevamente esto nos da un valor de 6.9 por 10 a la menos 5 watts, o lo que sería joules entre segundo, entre metros por grados Kelvin. Ahora, siguiente, por favor. Ahora, con el siguiente experimento hicimos exactamente el mismo procedimiento. Se siguió la misma forma de importación de datos, solamente que con los datos obtenidos del experimento realizado por mi compañero.
Estos siguen la misma estructura que acabamos de explicar, así que por fines prácticos de tiempo no los vamos a volver a explicar, pero básicamente se siguió el mismo método de Gauss, se obtuvo las sumatorias, estas sumatorias se metieron dentro de sus correspondientes matrices y se realizó la multiplicación de la inversa de las sumatorias por los valores constantes. Ahora, de este nuevo cálculo también obtuvimos una razón de cambio de menos 0.002 kilogramos por minuto, que es similar a través de básicamente 0.0003 de diferencia entre el resultado pasado y este. Se volvió a dividir entre 60 para que nos diera el Sistema Internacional de Unidades una razón de cambio de menos 3.4 por 10 a la 5 kilogramos sobre segundo, y la masa inicial en este caso sería de 3.8 kilogramos. Aquí ya se puede ver que ese cambio tan abrupto no fue tan notorio dentro de la gráfica, se ve bastante constante e incluso el decrecimiento se ve constante hasta las últimas unidades de tiempo. Se puede considerar que este abrupto regreso a cero en la masa puede deberse a que había una gran cantidad de agua y por ende el equilibrio ya no se podía establecer y era más fácil transferir el calor hacia el hielo debido a la gran masa comparada con la pequeña masa de hielo que se quedaba al final, y por ende el cambio a cero fue bastante rápido a comparación de los demás valores. Siguiente, por favor. Otra vez, para obtener la conductividad, se utilizaron los valores que ya calculamos. Se pasó primero la razón de cambio al Sistema Internacional de Medidas dividiendo entre 60 para obtener kilogramos entre segundos, el mismo calor latente. Todas las medidas son las mismas ya que utilizamos la misma hielera para los dos experimentos. Y al final la conductividad que obtuvimos fue de 4.4 por 10 a la menos 5 joules entre metro por Kelvin por segundo. Y como se puede ver, hay una cierta diferencia de un orden de 3 por 10 a la menos 5 entre ambos experimentos en la conductividad que obtuvimos. Siguiente, por favor. Al contrastar ambos valores de las conductividades, podemos identificar que no permite la hielera una gran transferencia de calor entre el exterior y el interior, por lo que indica que la hielera es eficiente al momento de refrigerar de forma pasiva. Esto nos ayuda bastante para aislar el sistema de cambios en el exterior y poder identificar las temperaturas adecuadas en el interior. Bueno, al realizar la experimentación encontramos distintos escenarios de los cuales se recabaron resultados que permitieron contrastar métodos de refrigeración pasiva para su aplicación práctica. En distintas ocasiones los experimentos mostraron distintos márgenes de intervalos de tiempo para la disminución de la masa de hielo. Sin embargo, logramos recabar mediciones adecuadas para la interpretación de la transferencia de calor sobre el sistema analizado. Ahora vamos a observar nuestro procedimiento experimental.
Básicamente, como se puede observar, se siguió el procedimiento de solamente medir la masa del hielo, se mantuvo el sistema cerrado. En el caso del experimento 1, se metió adentro de un agujero el termopar dentro del sistema para medir la temperatura interna y se mantuvo también un termopar fuera. En el siguiente experimento, con un mismo termopar, se midió tanto la temperatura interna como externa y no se hizo ningún agujero. Eso también pudo ocasionar ciertas diferencias entre los datos obtenidos y básicamente el procedimiento fue el mismo para ambos. Gracias.